cristianos judíos convertidos o conversos, si no eran de nacimiento, pero hermanos, hubo un movimiento en Antioquía donde de pronto gente que no era judía, por lo tanto no estaban circuncidados, una cosa casi, se puede decir, como sabemos, muy escandalosa para la obra de Dios. Allí empezaron a creer la gente. Luego lo veremos en un versículo. Hermanos, bueno, ellos, Pablo y Bernabé, habían ido a Jerusalén a contar lo que estaba pasando en esa iglesia de Antioquía, una iglesia con un espíritu misionero, igual que el testimonio que se ha dado aquí de la obra en Los Asperones. Hay lugares que de pronto, sorprendentemente, Dios mueve un espíritu de trabajo, de misión, y eso pasó en Antioquía, en las personas de Bernabé y de Pablo. Pero ya ellos habían hecho un viaje misionero, están planteándose un segundo viaje misionero, y aquí entramos nosotros, versículo 36 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Si tienes a mano la Biblia o en el móvil o en papel, te puede ayudar más, porque yo voy a mencionar unos cuantos versículos, te puede ayudar, verá, si tú tienes poca vista y atiende bien con el oído, pero si tienes buena vista como para poder leer en un texto en el móvil o en tu Biblia, si sigues los versículos no se te va a quedar todo, pero otro día que leas te puedes sentir o te puede ser un poco más familiar. Versículo 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen con él o consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Yo creo que la historia la conocemos todos. Hermano, este Juan, con sobrenombre Marcos, era sobrino de Bernabé. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Es decir, en ese primer viaje misionero, ellos visitaron desde Antioquía de Siria, donde ellos salieron, pues visitaron Chipre, la isla de Chipre, pasaron a la parte de Panfilia, y ahí en ese viaje Juan, Marcos, dice: no voy, se volvió a Jerusalén. Entonces a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos. Sí, ahí saltaron chispas. Hubo tal desacuerdo entre ellos, en otra versión dice, el conflicto se agudizó tanto, o dice en otro lado, la disensión, es decir, el desencuentro fue tan violento, hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Como digo, este pasaje, hermanos, es un pasaje que, como has visto, implica que de pronto un equipo misionero toma caminos, cada uno un camino distinto, y es un pasaje que tiene en su entendimiento algo muy simple, pero también muy profundo. Los personajes que están aquí mencionados, Bernabé, Pablo y Marcos, fíjate que estos tres, es curioso, estos tres nombres, Pablo, Bernabé y Marcos, los tres son sobrenombres de tres personas que tenían diferentes nombres. Todos sabemos cómo se llamaba Pablo anteriormente, ¿cómo se llamaba? Saulo. Y Marcos, ya hemos visto que Marcos es sobrenombre de ¿quién? De otro hombre que se llamaba Juan. Este sobrino de Bernabé se llamaba Juan. ¿Y cómo se llamaba Bernabé? Nadie nos acordamos, ¿verdad? Porque es mucho menos conocido. Pero Bernabé se llamaba José.
Está mencionado cuando decían de la iglesia primitiva que tenían todas las cosas en común. Había mucha gente que le había cogido el avivamiento de Pentecostés, siendo de fuera, le habían cogido en la fiesta allí en Jerusalén, y allí había una cantidad de gente que no tenía dónde quedar, y como eso se alargó con el movimiento del Espíritu Santo, pues la iglesia, a los que llamaban convertidos ya, pero que eran griegos, que no eran de allí, tenían que darles de comer. Bueno, tú sabes la historia del libro de los Hechos. Pero ahí en todas las cosas en común era de buena voluntad. Y uno de los que la Biblia testifica que tenía buena voluntad era este tal José, que los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé. Que Bernabé significa hijo de consolación. Los apóstoles le pusieron a este José, porque dice que él vendió una heredad que tenía y la puso a los pies de los apóstoles. Es decir, no es que fuera obligado a vender tus cosas ni nada, pero este hombre tenía esa voluntad y puso el precio de la propiedad que había vendido a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles, no digo porque vendiera, pero de antes, por su carácter, se ve que era una persona que tenía un carácter que le dijeron, pues tú te vamos a decir Bernabé, que eres hijo de consolación. Dios te bendiga, como diciendo, ¿no? Hermano, yo antes he dicho de dar gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Tenemos que dar gracias a Dios por todos. Por todo. Ojalá hubiera muchos hijos de consolación, pero de alguna manera u otra la gracia de Dios siempre se manifiesta de tal manera. Aquí hay tres personajes, Pablo, Bernabé y Marcos, que hermanos, ahí vemos que van a haber actitudes, sin entrar nosotros a juzgar esas actitudes, pero situaciones que se pueden dar conflictivas aún en personas que son, como vemos, de un perfil delante del Señor muy valioso, los tres. Y tenemos que dar gracias por los tres y darnos cuenta que al margen si actuaron mejor o peor, una cosa estaba claro, hermanos, y es que ellos eran personas todas con un corazón temeroso de Dios. Tener un corazón temeroso de Dios no nos libra de meter la pata, pero al menos nos hace estar en una actitud donde el Señor puede trabajar con nosotros. Donde Dios no puede trabajar es con la dureza de corazón. Pero siempre y cuando tengamos ese temor de Dios, podemos equivocarnos, como ellos aquí se equivocaron, pero de alguna manera podemos siempre esperar la gracia de Dios sobre nosotros. Así que en este sentido, hermanos, vemos estos tres personajes, Pablo, Bernabé y Marcos. Todos conocemos el final de la historia. Yo no te voy a hacer spoiler, o decir, no te la voy a destrozar porque te la cuente, porque todos sabemos cuál fue el fin de la historia. Y es que después de que ahora Pablo no quería, es decir, Marcos nos ha dejado en Panfilia, nos dejó tirados. ¿Ahora va a venir otra vez a unirse al equipo? No. Y Bernabé, hombre, por favor, Bernabé, que era el tío. No, por favor, vamos a contar con Marcos. No, que no. Y ese no que no fue tan enconado, pero hermanos, sabemos el final de la historia. Y es que el final de la historia es que vemos cómo Pablo con el tiempo entendió el valor del ministerio de Marcos y lo recibió dentro de su equipo. Eso lo veremos luego después. La historia tiene su final conocido. Pero lo que yo quisiera en esta mañana, hermanos, es, al mirar el perfil de los tres, poder ahondar un poquito en poder ver qué situaciones más curiosas se pueden dar en medio del servicio que todos hacemos al Señor. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto, hermanos, porque creo que aunque todos no tengamos que estar involucrados en la obra al mismo nivel, pero la gracia del Evangelio en nosotros nos pone en unas tesituras donde, con algo tan común como que la gente nos decepcione, Pablo se sintió decepcionado por Marcos. Y eso nos puede pasar a cualquiera, no todo el mundo estamos tratando con apóstoles ni con obreros todos los días, pero nos pueden dar situaciones donde la gente nos decepcione. A veces, es decir, no entendemos por qué pasa eso, podemos tener nuestra razón para decir, yo con esta persona no quiero contar. Pero en esta historia vemos, hermanos, como siempre, la gracia del Señor
Nos puede ayudar, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier conocido, ya sea en medio de la iglesia, a poder ver de qué manera en el Evangelio estamos en una postura donde realmente es maravilloso dar lugar a la gracia que Dios tiene para nosotros. Mira, entre otras cosas, porque hemos dicho que Bernabé significa hijo de consolación. Y yo decía, ojalá hubiera muchos Bernabés. Pero mira, Jesús tenía entre sus apóstoles, tenía un par de hermanos, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, a los que Jesús les puso un sobrenombre, que no fue hijo de consolación. ¿Qué nombre les puso Jesús a los hijos de Zebedeo? Hijos del trueno. ¿Por qué sería? Decía el nombre Boanerges, los hijos del trueno. Hermanos, eran dos, muy bien, muy apuntados, de los primeros que el Señor tenía con él, pero gente que, Señor, quiere que pidamos fuego del cielo y los destruyamos a todos, que no nos dejan entrar aquí a predicar. Esos eran los hijos del trueno. Hermano, el equipo que Jesús tenía, si el equipo de Pablo y Bernabé con Marcos y Silas y toda la gente que estuvo, era un grupo maravilloso. El grupo que Jesús formó, habiendo pasado toda la noche orando para escoger a los apóstoles, hermano, el grupo de Jesús era un grupo que se las traía. Se las traía. Pero vemos una cosa, que de alguna manera sean hijos del trueno, sean hijos de consolación, sean hijos de su padre y de su madre, con perdón, como somos todos. Por hermano, fíjate lo que dice Efesios, que nosotros en otro tiempo vivíamos como los hijos de desobediencia y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y qué ha hecho el Señor con los hijos de ira que somos tú y yo? Y todos los que el Señor ha tocado a través de los años. Hijos del trueno, hijos de consolación, hijos de desobediencia, hijos de ira. Hermano, el Señor, igual que con sus discípulos, Él nunca tira la toalla contigo. Nunca te descarta. No importa a veces, hermanos, que metamos la pata, hombre, importa, pero el Señor en su Evangelio, hermanos, lo que Él muestra, y Él hizo eso con sus discípulos, fue adelante con ellos hasta el final, porque Él no quiso descartar a nadie. Y no los descartó, solamente, como dice en Juan 17, dice, Señor, los que me diste, los guardé en tu nombre. Y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Ese es otro hijo, según las Escrituras. Estaba ahí conforme estaba dicho en las Escrituras. Señor, ninguno se perdió. Y todos lo dejaron, ¿eh? Sabéis que al Señor todos lo abandonaron. Pero Él no descartó nunca a ninguno de sus discípulos. Bueno, Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Aparte de ser ese hijo de consolación que había vendido, había sido tan generoso de poner todo el campo, toda la propiedad que vendió para la necesidad de los hermanos allí reunidos en Jerusalén. ¿Quién era Bernabé? Hermano, Hechos nos habla, yo digo de leer, pero si te fías de mi memoria, más o menos. Tú sabes que Pablo se convirtió, el Señor lo convirtió, siendo Pablo o Saulo un azote de la iglesia primitiva. Pablo perseguía a los cristianos porque él era un judío tan judío, era un siervo del Señor tan siervo, que el celo lo cegaba. Y él persiguió a los cristianos, no solo en Palestina, los persiguió hasta Damasco, en Siria. Él se fue allí a perseguirlos y allí en el camino a Damasco el Señor se le apareció y le hizo ver el error de su camino y Pablo se convirtió. Él empezó a predicar allí en Damasco y más o menos él iba a la sinagoga. Siempre los discípulos primero predicaban a los judíos. Pablo iba
y algunos no se fiaban. Cuando él iba a hablar con los cristianos no se fiaban porque Pablo era conocido por ser un perseguidor. Cuando él viene a Jerusalén, en Jerusalén no hay quien se quiera juntar con él, no se quería juntar nadie con él. ¿Qué dice Hechos capítulo 9, versículo 27? Capítulo 9 de Hechos, versículo 27. Mira, dice el 26, Saulo en Jerusalén, dice: cuando llegó Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que de verdad fuera un discípulo. ¿Qué dice el versículo 27? Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Él se sentía rechazado por todos. Nadie se fiaba de él. Pero ahí vino Bernabé y le dijo: Pablo, vente conmigo. Confió en Pablo y lo llevó a los discípulos, a los apóstoles. Y le dijeron: este es un hombre de Dios. Qué cosa más bonita, ¿no? Que Bernabé pudiera, en alguien tan grande, hermanos, que tanto hizo para el Señor como Pablo, Bernabé pudiera estar en ese momento donde él necesitaba que alguien diera la cara por él, que alguien pudiera testificar de que era realmente un hombre de Dios. Y dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y dice que Pablo estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Qué comienzo, hermanos, qué bueno cuando podemos dar la cara, creer a la obra de Dios, igual que en nuestras vidas, en las vidas de los demás. Saulo había sido un criminal en el sentido no de matar a nadie, pero de meter a la gente en la cárcel, pero ahí Bernabé fue usado por Dios. ¿Qué pasó? Bernabé era una persona tan estimada que, como dice la Biblia, hablaba antes de la iglesia en Antioquía. Hermano, esto en los Hechos tú lo lees y a veces yo me acuerdo de haber leído muchas veces el libro de los Hechos y casi lo paso como sin darme cuenta. Pero el comienzo de la iglesia en Antioquía fue un acontecimiento del que nosotros, que no somos judíos, tendríamos que estar todo el tiempo muy conscientes, porque fue la primera vez que se abre el evangelio directamente al que no era judío. Entonces vamos a leer en Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice, tú sabes que en Jerusalén se levantó una persecución. Llegó un momento en que la iglesia fue perseguida y ¿a quién persiguieron más? A todos los que estaban allí desde Pentecostés, que habían venido para la fiesta y se habían convertido, no eran de allí, tenían más libertad para poder predicar, porque los judíos estaban un poquito, los cristianos judíos un poquito más reservados, pero esta gente, los cristianos griegos que se habían convertido, no guardaban la forma. Ahí está que cuando ellos empezaron a coger diáconos para servir las mesas de tanta gente como había allí en Jerusalén, y las viudas de los griegos se quejaban de que no les llegaba el reparto, y cogieron a los famosos diáconos que eran todos griegos. Esteban, Felipe, tal. Esteban, en su predicación lo mataron, lo cogieron y lo apedrearon. Felipe, sabemos que el Señor lo llevó al desierto para hablar al eunuco, todo ese movimiento. Pero la iglesia, hubo un momento en que hubo tal persecución que todos los que eran cristianos griegos tuvieron que salir corriendo. Entonces aquí habla de alguno de ellos. Hechos 11 dice en el versículo 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y esta gente, la mayoría decía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Eso era lo normal. Pero había entre ellos, esta gente estaba más despistada, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene,
los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así, sin esperar, lo que nadie se había atrevido, esta gente le predican a esta gente que no eran judíos. Mira, sabes que Jesús es el Mesías. Y el Señor empezó a obrar en ellos, sin ser judíos. Y aquello fue un avivamiento. Y llegó la noticia a oídos de los apóstoles. En Antioquía hay un avivamiento. Entre gentiles, de tal manera que dice que al llegar la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿qué hizo? La iglesia llamó a Bernabé que fuese a Antioquía. Esa situación es nueva, es rara. ¿Qué está pasando en Antioquía? ¿Cómo es que los gentiles se están convirtiendo? Bernabé, el pobre Bernabé siempre. Al favor, vete a Antioquía a ver qué está pasando. Y dice, cuando llegó, era una persona con un corazón tan abierto. Dice, cuando vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito y de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y aquí testifica Lucas, el autor de Hebreos, testifica de Bernabé y dice, porque Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una maravilla, hermanos. Bernabé va, él no se pone a mirar el carné de nadie. El carné en este caso ya sabéis que hubiera sido la circuncisión de los varones, ¿no? Entonces no era cosa de ver quién era judío y quién no era judío, pero allí él lo que veía era la gracia de Dios que había llegado. Y él animó a la gente a perseverar en la gracia de Dios. ¿Y qué hizo Bernabé después? Que dice el versículo 25. Después fue Bernabé hasta Tarso, la ciudad de Pablo, para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Hermano, Bernabé no solo dio la cara por Pablo para que los apóstoles en Jerusalén le perdieran el miedo, sino que cuando Bernabé vio el avivamiento en Antioquía, él dijo, yo necesito aquí a Saulo. Se fue por él y lo trajo a Antioquía. Vente. Él podía haberse puesto todas las medallas, ¿verdad? Aquí, fabuloso, pero él dijo, no, yo necesito aquí a Saulo. Y dice que lo trajo y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermano, Pablo, que era un fariseo convertido, Dios lo había traído en el camino de Damasco, le mostró la verdad de Jesús. Pero hermano, ¿hasta qué punto Pablo entendía que el evangelio era para los gentiles en esos momentos? No sabemos. Pero ahí Bernabé lo metió en una experiencia que marcó la vida de Pablo. Tú encuentras en la Biblia el entendimiento que Pablo tuvo del evangelio a los gentiles, y vas a encontrar que no hay un defensor mayor que Pablo por esa experiencia, que no digo que no hubiera sido de otra manera, pero a través de las manos de Bernabé llegó al corazón de Pablo. ¿Qué pasó en Antioquía? Capítulo 13. Porque, hermano, Antioquía fue una iglesia no solo diferente porque era toda de gentiles, sino que era una iglesia que el Señor derramó allí un espíritu misionero. Estos viajes misioneros de Pablo que estamos hablando, este segundo viaje donde se separan, el primero, todo eso no salió de Jerusalén, de la iglesia primera. No. Esto todo salió, como dice aquí el capítulo 13, dice el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y el primero que menciona, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene,
Manasés, en el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, a Pablo. Y dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, allí en Antioquía, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Las consecuencias, hermanos, de coger Bernabé a Pablo, traerlo a los apóstoles, confiar en él. Estando en Antioquía, decir yo necesito a Pablo, vengo y lo traigo. Y una vez allí, un año predicando, ellos se levantan como obreros y la iglesia dice tenéis que salir a la obra, el Espíritu Santo los manda. ¿Qué repercusión, hermano, en poder creer a la obra de Dios en tu vida, en la vida del otro? En poder dar la cara en momentos necesarios para poder afirmar la obra de Dios que Él quiere hacer. En tu casa, en tu entorno, hay gente que a lo mejor tú dices, Señor, yo no sé si yo tengo que seguir dando la cara por esta persona. Pero hermano, es muy importante, la gente, todos fallamos, todos podemos a veces hacer las cosas mejor o peor, nadie justifica las malas intenciones de ningún corazón, pero el fallo está en nosotros. Dice Santiago, hermanos, todos ofendemos muchas veces. Todos. Si alguno nos ofende, dice es varón perfecto, pero lo dice con una ironía, porque ¿quién no ofende, no? Pero qué precioso, y ahí está hablando Santiago de decir, no seamos jueces, no seamos maestros, que vamos a recibir un juicio más severo. Seamos personas que entendemos nuestra condición, igual que queremos que nos traten, vamos a tratar a los demás. Hermanos, dice, versículo 4 de este capítulo 13, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celesia y de allí navegaron a la isla de Chipre. Llegaron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas, primeramente de los judíos. ¿Y qué dice el versículo 5 al final? Tenían también a Juan. ¿Quién es ese Juan? Marcos. En el equipo, hermanos, desde primera hora, con los discípulos, con los apóstoles, Bernabé, Pablo, estaba Marcos. ¿Quién era este Marcos? ¿Quién era este Marcos que tuvo la desfachatez de abandonar, en cierto momento del viaje, abandonar a los apóstoles? Hemos dicho que era sobrino de Bernabé. Tú sabes que cuando Pedro estaba encarcelado, Pedro lo encarcelaron y un ángel lo sacó de la cárcel. Ahí estaba Pedro en peligro de muerte, porque ya Herodes, el Herodes de ese tiempo, no el del tiempo de los niños, ese Herodes había visto que había cogido a Jacobo, uno de los apóstoles, y se lo había cargado. Y eso agradó al pueblo en Jerusalén. Y cogieron a Pedro también. Y Pedro estaba ahí en peligro de muerte. Y hermanos, la iglesia no dejaba de orar por él. La iglesia que se reunía en casas no dejaba de orar por él. Y entonces un ángel se le apareció a Pedro, le soltó los grilletes, se lo trajo a la calle. Dice, es muy largo ese pasaje, pero dice que Pedro no se creía que era una visión. Él estaba saliendo puerta por puerta, escapando de la cárcel, pero no se creía no se creía que fuera realidad, creía que era un sueño. Y dice, eso está en el capítulo 12, me parece que es, dice en el versículo 13, dice, cuando llamó Pedro, antes. 9, por ejemplo, saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía. No sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Gracias ahí. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Pedro estaría, dice, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ya Pedro se dio cuenta, estoy libre,
¿Dónde voy? ¿Dónde está la iglesia? Se fue a la casa donde estaba la iglesia. Dice, versículo 10 o 12, que no estoy viendo bien desde aquí, pero bueno. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hermanos, Marcos, sobrino de Bernabé, aparte de ser sobrino de Bernabé, era un joven que estaba desde el principio de la obra del Señor, con toda la casa de sus padres involucrado en la obra. Y Pedro no tuvo otro sitio donde ir, sino a casa. María dice que es la madre, ¿no? María. Y dice, tú sabes la anécdota, que la criada, porque en una casa se ve que eran ricos, una criada abrió la puerta y habían estado orando por la libertad de Pedro, pero cuando vieron a Pedro creía que era un fantasma. Y se fue para adentro porque no creía que fuera, ¿entendéis? Entonces, Marcos, hermanos, Marcos se dice, porque el único evangelio que menciona ese pasaje es el de Marcos. Marcos escribió un evangelio. Igual que Lucas escribió el otro, se dice que Lucas escribió el evangelio cercano como estaba a Pablo, como el evangelio de Pablo. Y Marcos, que también estuvo muy cercano a Pedro, ahí está Pedro, él fue rápidamente a la casa de sus padres, el que hizo el evangelio. Pero en el evangelio de Marcos se menciona la noche en que el Señor fue prendido. Los discípulos salieron huyendo. Pero había un joven liado en una sábana que seguía a los que prendían a Jesús. Y le echaron mano, pero dice que se escapó por los pelos porque dejó la sábana y salió desnudo corriendo. El único que cuenta eso es Marcos, y mucha gente piensa, hermanos, que Marcos era ese joven que estaba allí en el grupo de los discípulos la noche que Jesús fue apresado. Marcos hizo algo que no podemos justificar, hermanos, y es abandonar el grupo de discípulos o el viaje misionero de Bernabé y de Pablo, abandonarlo en medio del viaje. Pues no hizo bien, no hizo bien. Pero tenemos que darnos cuenta, hermanos, la discusión que se presentó, esa discusión tan enconada. Tú no te vas a acordar, pero yo prediqué hace unos cuantos domingos de consideraos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra que ahí dice para estimularnos es una palabra que viene en dos sitios. Una es ahí donde dice considérate, considera al otro, a ver si tú eres capaz de provocar en él el amor. Es decir, trata al otro de tal manera que provoques en él amor y buenas obras. Pero hermanos, nosotros a veces entre nosotros no nos provocamos precisamente al amor y a las buenas obras. Y ahí está la prueba. Esta otra palabra es, hubo tal discusión entre ellos. La palabra tiene mucho que ver con la ira. Ese vocablo tiene que ver mucho con la ira. En español ha llegado del griego la palabra en un término que no se usa mucho, que es el paroxismo. Paroxismo es un término médico, para cuando una persona tiene un accidente grave o una enfermedad que le entra de pronto y pierde el sentido, está en un estado de paroxismo. Pero también se usa figurado cuando te entra el agua de levante y te saca de quicio. Y ya ese es el paroxismo, ya te entra el telele, porque ya no puedes más de indignación. Bueno, algo así le pasó a estos dos. Que Marco no puede venir, que no. Hermanos, dos hombres que habían vivido experiencias con Dios tan profundas, desde que Bernabé le tomó la mano a Pablo. Nadie daba un duro por Pablo. Ellos vivieron momentos, hermanos, del avivamiento en Antioquía, de ver la mano de Dios obrando en tantos lugares. Pero el paroxismo ese, ahí fue tal controversia. Y Bernabé dijo, no, si Marcos quiere venir, yo no lo voy a dejar. Y Pablo dijo, pues bueno, tú por tu lado y yo por el mío.
¿Quién somos nosotros para juzgar lo bien o lo mal de esas situaciones? Pero hermano, es interesante porque hemos dicho, como tú tienes testimonio, tenemos testimonio de cómo gracias a que Bernabé mantuvo en ese viaje a Marcos, no sabemos las razones, pero de alguna manera, yo te digo una cosa, yo creo que a Pablo le dolió tanto, porque igual que él apreciaba a Bernabé, él tenía que tener un profundo aprecio por Marcos, ese joven que estaba con ellos desde el principio y que sabía el talento que había en él para llegar a ser uno de los evangelistas. Y hermano, y a Pablo le tuvo que caer mal porque fue una herida profunda, no de alguien que no le importaba, sino alguien tan cercano a ellos como Marcos. ¿Cómo puede Marcos de pronto quitarse de en medio y ahora viene? Hermano, a veces la indignación y la falta y la ofensa es más grave cuanto más cercana es la persona a nosotros. Más nos duele, más nos duele. Y Pablo estaba en ese momento muy cogido. Yo estoy seguro que después de tomar la decisión, el Señor lo bendijo con Timoteo, con Lucas que se añade, pero yo creo que no tardó mucho Pablo en darse cuenta de echar de menos a Bernabé, de echar de menos a Marcos. Y se ve de qué manera llega el día en que él de pronto puede decirle a Timoteo, Timoteo, y tráete a Marcos porque me es útil, lo necesito. Esos versículos que están ahí en la Biblia, donde testifica. Mira, yo te quiero decir una cosa, hermano, para no alargar mucho. Yo estaría hablando aquí 3 horas más, pero para no alargar mucho, te voy a decir, la obra que Dios hizo en cada uno de ellos, por eso hay que dar gracias a Dios por ellos, hermanos. En Pablo, la obra que yo más me sorprendo, porque fíjate tú que él decía, no se ponga el sol, airaos, en este... Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo creo que él tuvo que aprender un montón. Ahí en Colosenses, donde dice también, conmigo está Marcos, no, todos me han dejado, pero conmigo está Marcos, él le dice a los hermanos un poco antes, ser pacientes unos con otros, por favor. Si alguno tuviere queja contra otro, por favor, perdonadle, igual que Cristo nos perdonó. Todos tenemos que aprender un montón, hermanos. Pero ahí estaba Pablo haciendo esa reconversión, esa palabra, hermanos, de irritación, donde Pablo escribía en 1 Corintios 13, el amor no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor. Dios tiene que tratar con nosotros, a veces cuando más nos duelen las ofensas, pero aprender. Pero mira, algo que yo veo en la vida de Pablo que me encanta, no solo ya por cómo trató gracias a Dios que Marcos se recuperó, gracias a Dios que ese hombre tuvo la confianza para estar ahí con Pablo de nuevo, escribir el Evangelio. Hermano, el Evangelio de Marcos es el primer Evangelio que se escribe, de los 4, el primero que se escribe es el de Marcos. Pero veo a Pablo tan cambiado, hermanos, y en una carta tan poco conocida como la de Filemón. ¿Tú has leído la carta a Filemón? Que está ahí como perdida antes de Hebreos. Vamos a leerlo un momentillo, ya estoy terminando. Filemón, ¿qué pasa aquí con Filemón? Después de las de Timoteo, las 2 de Timoteo, viene la de Tito y luego viene la de Filemón. Mira, una carta que tiene 25 versículos. Pero aquí hay una de las palabras, uno de los momentos más preciosos, hermanos, del ministerio de Pablo. Fíjate, yo te cuento, hace mucho tiempo que leí una historia, porque ya ves tú, de Filemón. Aquí hay 2 personajes. Filemón, que era un hombre que tenía la iglesia en su casa, también un hacendado, que tenía esclavos, siervos. Uno de sus siervos era Onésimo. Onésimo. Este Onésimo, siendo esclavo, también se ve que era un personaje. Yo leí hace mucho tiempo unas cuantas, como una novelilla, porque no se sabe mucho de ellos, pero parece que de algún momento Onésimo era muy cercano a Filemón. Le tuvo que hacer alguna trastada también, que tuvo que salir, Onésimo tuvo que salir por pata. Tuvo que salir por pata. Y claro, Pablo
recibe a Onésimo, no sabemos en qué momento Onésimo se convierte, si fue en la casa de Filemón o ya en contacto con Pablo, porque Pablo estaba en ese tiempo preso, pero mira en qué manera Pablo, que aprecia a Onésimo, que aprecia a Filemón, que sabe que el Señor ha obrado en la vida de Onésimo y que de alguna manera está tratando de que Filemón no cierre su corazón. Hermano, qué bonito. Que Pablo, que vivió esa experiencia de decir yo Marcos no, y romper el equipo que tenía con Bernabé. Pero ahora vemos a Pablo rogándole a Filemón. Mira lo que dice en el versículo 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y dice, quién sabe si quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses ahora para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aquí hay quien dice, cuando dice tanto en la carne como en el Señor, no sé si había habido algún vínculo, si este Onésimo se lió con alguna de las mujeres de la casa de Filemón, lo que fuera, no se sabe. Pero ahí había algo que me conmueve, hermanos. Ve a Pablo rogándole a este hombre, por favor, ábrele la puerta a Onésimo. Cuenta con él. Así que dice, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Bueno, estas palabras de Pablo, yo creo que venían a su conciencia, y en parte no sabemos lo que Bernabé trató de decir aquel día al corazón de Pablo. Quizás no fueron estas palabras, pero yo estoy seguro que más de una vez Pablo se acordó de la discusión con su compañero Bernabé. Y como Bernabé a lo mejor que quizás decía, vamos a confiar en Marcos, vamos a confiar en Marcos. Y ahí está Pablo ahora, diciendo, si algo te debe, ponlo en mi cuenta, pero recibe a este hombre por amor, por el amor que nos debemos, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pon tu confianza. El Señor dijo en muchas ocasiones, amaos los unos a los otros. Tened paciencia los unos con los otros. Nunca dijo, descartaos los unos a los otros. Qué bueno, hermanos, es poder, sin justificar ninguna actitud y poder corregir todo lo que podamos corregir, darnos cuenta de la obra de Dios en las vidas. Y qué bueno es que haya siempre alguien que esté dispuesto a poner su mano contigo, que dé la cara por ti, que no te deseche, que no nos deseche. Seamos capaces de decir y confiar, porque hermanos, gracias a Dios Marcos se salvó. Quizás no solo por Bernabé,
pero gracias por Bernabé. Y gracias por la gente que puede poner a nuestro lado para que de alguna manera, aunque metamos la pata, no nos desechen. No nos desechen. El Señor se acercó a Pedro. Pedro le había negado 3 veces. 3 veces. No conozco a ese hombre. Tú te estás confundiendo. Yo no tengo nada que ver con él. Que no, y que no, y que no. Y cuando el Señor se acercó a Pedro, Él no le hizo ningún reproche. Solamente le dijo: Pedro, tú me amas. Pedro, me amas. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis corderos. Qué preciosa es la obra de Dios, hermanos. Amén. Vamos a orar. Aleluya, Padre. Qué precioso eres, Dios. Y qué preciosa la obra tuya en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu salvación, por el perdón de pecados, poder sentirnos perdonados, vivir en el gozo y la alegría de esa justicia tuya. Gracias por tu iglesia, donde el espíritu de perdón, Señor, ese espíritu de aceptación, reina gracias a lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por poder ser considerados unos con otros y estímulo para el amor y las buenas obras. Gracias por tu iglesia. Gracias por tus maneras, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos. Señor, te bendecimos a ti, te bendecimos en la vida de cada uno de los que tú has puesto en nuestro lado y te damos gracias por ello. Usa nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder estar siempre ahí, al lado de quien pueda necesitar, que podamos dar la cara por él. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, gracias. El Señor os bendiga.